Padre, por eso te pido que, Señor, la gracia tuya, el amor tuyo, la bondad tuya, permitan que el Espíritu Santo pueda obrar en medio de esta palabra que hoy se predica e iluminar los entendimientos para así de esta manera, Padre, poder entender lo que tú quieres decir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ciertamente hemos venido empleando una pedagogía, llamémoslo así, porque sí es una enseñanza, por cuanto al hablar de fe divina estamos hablando de algo celestial, no es algo natural. Y al hablar de algo celestial, hermano, nuestra mente puede divagar, incluso lo bueno lo puede torcer. De allí que es imperante, es necesario que nosotros podamos primeramente entender lo que no es, para así de esta manera, cuando hablemos de lo que es, entonces, teniendo ese tipo de diferencias que son diametrales y sustanciales, podamos discernir y podamos no solamente discernir, sino el propósito de todo esto es valorar un regalo que Dios nos ha dado y que probablemente no lo sabemos. Probablemente, no digo que no lo sepas, pero probablemente. Mis amados hermanos, dentro de lo que yo he querido señalar a los hermanos qué es lo que no es, porque es que ciertamente, y juzgue usted, yo pasé por eso. Pero cuando hablamos de fe, miramos una sola fe y pensamos que la misma fe con la que nacemos es la misma fe. Por ejemplo, algunos creen que la fe para salvación es la misma fe. Y así sucesivamente. Pero cuando vamos a las Escrituras, notamos que existen otros tipos de fe. La fe humana, intrínseca en la naturaleza del ser humano, como les decía, la tienen los que viven en el bajo mundo. La tiene todo ser humano. Todo el mundo la tiene. El detalle es que ella, por la misma naturaleza humana, puede llegar a escalar a ámbitos espirituales, a ámbitos religiosos. Y tener una apariencia. El asunto de esto, ¿para qué? Porque el ejemplo que yo di y los ejemplos que te puedo dar no son los únicos. Hay millones. Hay millones. Y si yo me pongo a darte todos esos ejemplos, no alcanzaría. Pero, mis amados hermanos, el detalle es que esa fe, aunque se disfrace de piedad, es limitada. Es limitada. En algún momento se revela que no es la fe que verdaderamente agrada al Señor. De hecho, la fe que agrada al Señor es incondicional e ilimitada. Es la fe que vas a tener el día que estés en la eternidad. ¿Ya? No es la fe con la que naciste. Es la fe que te lleva al cielo y que seguirá actuando allí en la eternidad. Entonces, lo que quiero que tengas claro, especialmente porque sé que hay personas que no estuvieron durante este domingo o no vinieron, algunos de los dos, y nada más estuvieron en uno, es que propiamente es una fe limitada que en un momento
limitada y condicionada, condicionada por el yo, condicionada por el orgullo, y en un momento la gente se choca y dice, no sigo más. O puede decir otras cosas, sigo, pero no da una respuesta adecuada. La otra fe es la fe diabólica. Estuvimos mostrando a través de Santiago 2:19, etcétera, etcétera, pero esa fe diabólica, mi amados hermanos, es el diablo, cree todo lo que tú crees. Cree todo, cree todo. Él sabe que Cristo es el Salvador, Él sabe que su sangre nos limpia todo pecado, Él sabe que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, Él sabe que Dios es bueno, Él sabe todo, pero la respuesta del diablo frente a lo que sabe es una respuesta antagónica. No es lo que ciertamente se puede esperar. Ahora, la fe diabólica incursiona también dentro de la iglesia. Hay tres características. Ya entienden que la fe humana es limitada. Ahora, la fe diabólica tiene tres características. Número uno, desdibujar a Dios, desdibujar su verdad. Es eso. Número dos, hermanos, es que se le sirva a Él. Ahora, Él lo hace y la gente no se da cuenta, la gente de inconscientemente, y la gente puede decir, estoy sirviéndole a Dios. Mentira. Porque estás haciendo lo que Dios no dice en su palabra. A Dios no se puede servir de cualquier manera. Y lo otro, mi amado hermano, es que se le dé la gloria a Él. Pero, mi hermano, como le digo, vea, yo creo que de todos los mensajes que yo he hablado en este lugar, hoy voy a hablar de algo que le pido a Dios que se pueda entender. Porque voy a hablar de algo que pertenece a la eternidad. Y lo voy a traer acá porque somos ya partícipes de los bienes venideros. Y al traer eso de allá para acá, mi hermano, se necesita que se haya tenido un encuentro personal con Cristo. Si no, no se va a entender. Quiero entonces aprovechar, mostrar a los que no pudieron y a los que no estuvieron en los dos, un ejemplo el cual necesito hacerlo para sentirme bien y poder, hermano, entrar con confianza a decir lo que es la fe divina. Ese ejemplo lo vemos en Hechos 26, versículos 27 y 28. Recuerden, para no devolvernos otra vez, hay dos características. Uno, Dios se hace más y más y más y más real. Dios se busca y es más su deleite. No me voy a devolver a decirle a la hermana porque le complico. Entonces, esta situación, quiero ubicarlos en el contexto histórico. Ahí se habla de dos personajes. Aquí solamente se menciona a Agripa. Es un rey judío al servicio del imperio romano. Pablo está frente a él expresando o exponiendo su defensa. Y la defensa de Pablo tiene tres elementos. Número uno, lo que fue él antes de convertido. Perseguidor de la iglesia. La conversión de Pablo, que el mismo Señor Jesucristo se le revela. Y luego, lo que él está enseñando, su llamado. Y en ese llamado, Pablo dice algo importante. Pablo dice, yo no hablo nada aparte de lo que ha dicho Moisés y han dicho los profetas. La esperanza
que nuestros padres esperaban y aguardaban y que propiamente se ha cumplido en este tiempo. Él es interrumpido por Festo, que es el gobernador de Judea, para decirle: Pablo, estás loco. Pablo, estás loco. Pero lo paradójico es que no dice: estás hablando cosas incoherentes, sino le dice: las muchas letras. Es decir, tú sabes más que yo. Tu mente es más grande que la mía. Algo paradójico. Y esto hace que Pablo llegue en su defensa a hacer esta pregunta. Pero antes de esta pregunta, Pablo en su defensa, hay cosas aquí que necesito que ustedes las entiendan. En el capítulo anterior, el capítulo 25, porque estamos hablando del 20, eso no lo van a aparecer aquí, porque ¿para qué voy a poner a la hermana que haga todas esas cosas cuando usted puede leerlo? En el capítulo 25, versículo 22, cuando le están presentando el informe de un preso que está por manos de Festo, la respuesta que da el rey, escucha, el rey Agripa es la siguiente: yo también quiero oír a ese hombre. Ojo, es un rey y Pablo es un preso. Yo también quiero oír a ese hombre. Sospecho que había escuchado hablar de Pablo y de las enseñanzas de Pablo, y él tenía una gran curiosidad por estas cosas. Lo segundo, que cuando él va a ver a Pablo, nos dice 25-23, que que Agripa llega con su esposa Berenice y con grande pompa, un rey a ver un preso, pero vestido de lo mejor. Aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Ahora, no llega solo. Viene acompañado de tribunos que son magistrados romanos. Y dice que llega acompañado de los principales de la ciudad de Cesarea, que es donde tiene el comando o la parte central este hombre, Festo. Ojo con todo eso que le está acompañando, es bueno tomarlo en cuenta. Ahora, cuando Pablo presenta su defensa, él inicia diciendo: me tengo por dichoso de defenderme ante ti, oh rey Agripa, porque yo sé que tú conoces sobre las tradiciones y todos los asuntos de los judíos. Permíteme decirte que este Agripa, nieto de Herodes el Grande, también llamado Agripa II, su nombre completo, Marco Julio Agripa, este hombre es un elocuente, es un conocedor de lo que es Moisés y los profetas. Quiero que lo tengas en cuenta. Es un elocuente. Cuando ya este lo ha interrumpido, entonces surge la pregunta. Y le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Escucha eso. Ciertamente no le dice: sabes acerca de los profetas. Porque todo el que conocía a Agripa sabía que él era un elocuente en los escritos sagrados. Le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Se puede saber. Yo sé que existe el budismo, pero yo no creo en el budismo. No sé si me doy. Entonces, él está diciendo: cree, cree. ¿Estás convencido de eso? Y no sé qué vio Pablo, pero Pablo no esperó una respuesta. Pablo se anticipa a que él le dé una respuesta y le dice: yo sé que crees.
¿Sabe qué está pasando allí, hermano? Es una pregunta retórica confrontativa. Pablo ha hablado de la esperanza que han esperado los padres judíos y está hablando frente a un judío que es rey. Y le dice, ¿crees? En otras palabras, o indirectamente le está diciendo, ¿qué te pasa? Que no puedes entregar tu corazón al Señor. Este hombre entonces responde y le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Teológicamente, ese por poco, ¿sabe qué significa? Estamos frente al caso de un hombre que está convencido, pero no dispuesto a convertirse. Tiene una fe que muestra una piedad. Es la fe humana. Pero ese poco es la punta del iceberg que muestra la rebeldía del corazón. No sé si me estoy dando a comprender. Hay un disfraz, pero hay una realidad que se esconde detrás de ese disfraz. La rebeldía del corazón. Y le dice, por poco me persuades. Estoy convencido, pero no me voy a convertir. Yo no sé si ustedes saben que una cosa es estar convencido y otra cosa es estar convertido. La fe humana puede ser convencida. La fe divina te lleva a la conversión. No son iguales, entonces. Podríamos, y surge automáticamente una pregunta, ¿por qué sería ese poco? ¿Cuál sería ese poco? Bueno, la Biblia literalmente no nos los muestra, pero podemos conjeturar por todo lo que hay alrededor. Número uno, Pablo es un preso. Y todo preso en todo tiempo y en toda cultura está estigmatizado a ser inferior a las demás personas de la sociedad. Y es alguien que bajo esa condición está retando al rey para decirle, tú conoces, no tienes excusa indirectamente. Es alguien que está retando al rey. Segundo, la gente que está a su lado, que son principales de la sociedad, consciente o inconscientemente juzgarán todo lo que diga Agripa y todo lo que hace Agripa. De tal forma que la fe humana llegó hasta donde el prejuicio aparece y no pudo superar. No pudo superar. ¿Ya ven? Que hay una diferencia. Mis amados hermanos, en esto nosotros podemos dar unas aplicaciones en nuestros tiempos. Como les digo, son muchos los ejemplos. No se queden en un solo ejemplo. Miren el principio que es limitado. Este es el tipo de personas que en un momento llegan a la iglesia, no digo llegan a Cristo. Y ellos aceptan, sí, yo no quiero irme al infierno. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero caminar con Dios. Yo estas cosas quiero. Pero hay un punto en el que dice, pero esto no lo voy a obedecer. No sé si me estoy dando. O sea, tienen un límite. Tienen un límite. No, yo no, yo hasta allá. Pues quiero decirle, mi hermano, que esa es la triste realidad de aquel que no ha nacido de nuevo. Este tipo de condiciones hacen que la gente incluso muestran ser cristianos, pero hay cosas que son más atractivas para ellos que el mismo Dios. Si en esta mañana estuviera jugando la selección Colombia, no vendrían al culto.
es más atractivo ver el partido que venir a darle gracias a Dios, que venir a reconocer a Dios, porque estamos aquí reconociendo al Dios que nos ayuda, que nos ama, que nos hace paz. Esto no es una reunión cualquiera. Es una situación triste por una parte, porque cuando una persona llega al camino del Señor con ese tipo de problema, cuando yo veía en tiempos pasados aquello que dice la Biblia, Señor, que sea frío o que sea caliente, pero si eres tibio te vomitaré de mi boca, yo me decía, pero es que el frío es el inconverso, el caliente es el que camina con Dios, y el tibio es el que es ni fu ni fa. Yo decía, pero es que, en mi lógica, yo decía, pero es que algo es mejor que nada. Entonces, ¿cómo va a ser mejor un inconverso que alguien que al menos? Lo que pasa es esto: hay más esperanza para un inconverso, así sea lo que sea. Hay más esperanza que esa persona pueda ser un verdadero cristiano que alguien que nace con ese tipo de defecto. Y por eso hay que hacer un par en el camino, porque eso no te condena. O sea, no quiere decir que necesariamente morirás en eso. Hay que hacer un pare. Porque si ese pare no se hace, escucha lo que dice el Señor en su palabra. Dios dice que en el infierno hay dos grupos de personas. Uno son los que, mis amados hermanos, ellos, dice, el lloro y el crujir de dientes. El crujir de dientes son los que maldicen a Dios por estar en el infierno. Pero ¿qué hace gente llorando en el infierno? ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? Porque ellos dicen, por poco. Ellos saben que ellos estuvieron en una iglesia. Ellos saben. Pero allí se darán cuenta, allí despertarán que no le dieron a Dios lo que verdaderamente Él se merece. Entonces, mis amados hermanos, ese es un ejemplo. Pero hay una serie de ejemplos. Usted ve, hay personas que tú las ves fervorosas y llegan al camino del Señor fervorosas. ¡Arden en fuego! Y al final te das cuenta que era fuego de papel. No era fuego divino, era fuego de papel. ¿Sabes por qué? Porque después que llegan a un punto, se devuelven. Y no se devuelven al mismo lugar, porque déjeme decirle, cuando en lo espiritual uno inicia algo y se devuelve, no se devuelve al mismo lugar, se devuelve a un lugar peor. El corazón queda en peores condiciones. Por eso Jesús dijo, el que pone su mano en el arado y mira atrás, no sirve. La palabra dice no es apto, pero eso significa no apto. No sirve para el reino del cielo. No podemos, hermano, darnos el gusto de decir, ay, pero lo único es que ya no ayuno. Hey, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo así? ¿Es que tú qué? ¿Tu espiritualidad consiste en mostrarle a un pastor o qué? ¿O mostrarle a un hermano o qué? ¿O tú tienes un asunto con el Dios del cielo? ¿Cómo así? ¿Cierto? En ese mismo orden de ideas, hermano, vemos cuántas cosas. Hay personas que son cristianas en un ambiente de eso, pero sácalo de este ambiente para que vean. Si no niegan a Dios con sus labios, lo niegan con sus hechos. No pueden ser congruentes aquí y en otro lugar. Esa es la fe humana. Pero también está la fe diabólica. Y solamente voy a decirte un ejemplo. Cuando hay una persona
cuyo testimonio y de manera impúdica y inescrupulosa no va de acorde a lo que su familia, sus amigos, sus compañeros, etcétera, etcétera, saben. Porque si no le dijo un día él, de alguna manera se enteraron que va a una iglesia. Pero en un momento dado hace lo que no debía hacer. Incongruente. ¿Sabe por qué Jesús dice que es mejor que se cuelgue una piedra de molino en el cuello y se eche? ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona sabe que tú vas a la iglesia y das un mal testimonio, sucede lo que yo le llamo castraciones espirituales. ¿Sabes? No es por el hecho que hablen de esa persona o hablen de la iglesia, porque vivas bien o vivas mal, van a hablar mal de ti. Solamente que Jesús dijo, hablarán mal diciendo toda clase de mentiras, y una cosa es que hablen mal diciendo la verdad de nosotros. Pero mis amados hermanos, cuando esa cosa sucede, eso habla mal del Evangelio. Porque el Evangelio se evidencia por lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Me doy a comprender? Cuando la gente ve que tú verdaderamente has cambiado, no digo que no sirva que prediques, pero eso vale más. Eso vale más. Y cuando estas cosas suceden, la gente entonces hace tres cosas. Número uno, desdibuja el Evangelio, es decir, desdibuja a Dios. ¿Y quién es el que interesado en desdibujar a Dios y su verdad? Segundo, le sirve al diablo. Porque eso es lo que el diablo quiere, que la gente vea un evangelio equivocado. Y tercero, le está dando la gloria al diablo. Yo quiero decir algo y me voy a salir del tema. Y especialmente se lo digo a los músicos, para que no digan me está tirando puya. Se lo digo a los músicos, a los predicadores. Cuando tú te robas la gloria de Dios, se la entregas al diablo. No te queda a ti, se la entregas. Por eso siempre escóndete. Escóndete. Y no permitas eso. Bueno, pues entonces tenemos la idea de cuestiones, como dice el dicho común, se disfrazan de cristianos. El diablo se disfraza de cristiano, pero de alguna parte se le sale el cacho y se le sale la cola. En alguna parte se le salen esas dos cosas. Entonces, ya teniendo esto, ahora sí voy a hablar de la fe divina. Número uno, nosotros habíamos mostrado al inicio que la fe divina es la fe que nace y se engendra en el nuevo nacimiento. Cuando leímos la vez pasada en 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Cierto? Entonces, nacido de Dios, fe demuestra que esa fe, que no es ni la humana ni la diabólica, es la fe divina. Eso nace cuando, valga la redundancia, alguien nace de nuevo. Sustento eso de que no todo el mundo, a pesar que diga que tenga fe, no tiene esa fe de Dios en su vida. Cuando nosotros leemos Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, nos dice, Segunda de Tesalonicenses,
capítulo 3, versículo 2, y dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Pablo aquí se está refiriendo precisamente de aquella gente que contradecía el evangelio y todas estas cosas. Y él dice: para que seamos librados de hombres perversos y malos. Y concluye: porque no es de todos. Escucha eso. Hemos dicho que la fe humana la tiene hasta el jíbaro, la tiene la prostituta, la tiene el homosexual, y todos ellos, y tienen la fe diabólica, todos ellos creen que Dios es bueno, que Cristo murió, todos ellos creen la misma cosa, todos creen, pero no tiene la fe que verdaderamente, hermano, nace en un nuevo nacimiento. Entonces dice, no es de todo. Ahora, como una muestra que ciertamente es un regalo de Dios, nos dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, nos manifiesta lo siguiente: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y escucha cómo termina, dice: y esto no de vosotros. ¿Qué no es de vosotros la fe? Y dice, pues es don de Dios. ¿Qué significa? Pues es un regalo de Dios. Y lo primero, antes de llevarte a lo que decíamos de Hebreos 11, versículo 6, aprovecho que estoy aquí, es una fe transformadora. Cuando esa fe opera, podemos encontrar a alguien que ha odiado el evangelio, ha odiado a los evangélicos, que se burla. Alguien, y creo que de pronto nos ha pasado a todos, cuando no teníamos al Señor, para nosotros rechazábamos la idea de meternos a una iglesia. Yo creo que si tú ibas a una iglesia no te aguantabas un minuto, te salías. Rechazábamos la idea de meternos a una iglesia. Pero cuando esa fe llega y que uno comprende, hermano, termina uno amando lo que antes odiaba. Lo que le fastidiaba, lo ve uno como el más grande deleite. ¿Qué ha pasado? Ese hombre ha sido cambiado. Un cambio diametral y sustancial. Jesús dice, de tinieblas a luz, de muerte a vida. No son incluyentes eso, son excluyentes, son diferentes. Pero ¿cuál es ese cambio? Porque déjeme decirle, todos están cambiando. Un homosexual que es hoy no será un mismo de aquí a un año. Sea para peor o sea para... Pero no lo es. Todo el mundo cambia. ¿Ustedes no creen que todo el mundo cambia? ¿O es que tú crees que la vida pasa así y la gente no aprende? Todo el mundo cambia. Si un día te robaron el celular, entonces ya cambias. Ya no lo vas a sacar más el celular en la calle, pero cambiaste. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente cambia? Permítame decirle algo. En antropología bíblica se dice, ¿quieres saber qué es un humano? En otras palabras, ¿quieres saber cuál fue el humano que Dios creó? No lo mires en Adán, porque no hay mucho que decir al respecto. Pero si quieres saber qué es un humano, o el humano que Dios creó, se dice, estudia la vida de Cristo. Después de Adán, el verdadero humano que ha pisado este mundo es Cristo. En la universidad me dijeron, nosotros no somos humanos, nos estamos humanizando, en psicología.
yo quiero decirle que eso es errado. Yo pienso que nosotros seguimos siendo humanos. Seguimos siendo humanos porque tenemos la imagen y semejanza de Dios. Pero quiero que sepas esto. Cuando miramos a Cristo y nos miramos a nosotros, entendemos que nuestra naturaleza está caída. ¿Cuántas veces has escuchado? Del día que pecamos, bueno, somos hombres caídos. ¿Caído qué? ¿Caído qué? Puras frases de cajón. Pero cuando tú te comparas, entonces tú te das cuenta. Uy, en verdad que el pecado nos ha hecho caer de lo que Dios nos hizo a lo que hoy somos. Entonces, ¿cuál es el cambio? El cambio de esa fe. Indiscutiblemente, no me vayas a decir, no, hágale prisa. Déjeme decirle, hermano, para tú la llave que abre se llama fe. Mi hermana puede tener una llave, tú una llave y tú puedes tener otra llave, pero hay una sola llave que abre la puerta de aquí. ¿Es así o no es así? ¿O es simplemente porque tienes una llave? No, es una sola llave la que abre. Entonces, mis amados hermanos, esa bendita llave es la que nos ayuda a que cada día avancemos, caminemos para ser como Cristo es. De este lado de la eternidad no lo lograremos, pero sí, mi hermano, sí habrán cualidades donde lo irradiaremos. Cuando ya Cristo venga, cuando la última maldición del pecado, que es la muerte, se haya ejecutado en nosotros y seamos resucitados, seremos como Él. Entonces, eso es propiamente lo que esa fe te lleva. La fe humana no te lleva allá, te hace religioso, pero no te lleva allá. Voy a mostrar, entonces me ubico en lo de Hebreos 11:6. El conocer más y más a Dios. Tú le dices al jíbaro, hey, cuéntame, ¿cómo es Dios? Y te dice cosas. Hombre, Dios es lo más grande, hermano. Sin Dios no podemos vivir. Dice esas cosas. Pero una cosa es lo que trae esa fe. Por eso decíamos que esa fe no solamente te hace saber que Dios es real, sino que cada vez se va haciendo más real. Escúchame. Cada vez se va haciendo más y más real. Quiero decirte 2 o 3 cosas antes de meterme en esto. Número 1, mis amados hermanos, una cosa es que tú sepas que existe la ciudad de Nueva York y otra cosa es que tú vivas en la ciudad de Nueva York. Una cosa es lo que yo te voy a decir, pero otra cosa es que tú estés experimentando eso. Si no, no lo entiendes. No lo entiendes. Vas a divagar. Vas a divagar. Cuando hablamos de estas cosas eternas, hermano, yo quiero que sepas que hay cosas eternas. Hay cosas eternas que están incluso ya. ¿Cómo es esto? Pero como te decía, eso no se aprende en un libro, ni siquiera en una predicación, ni siquiera leyendo la Biblia.
se necesita. Jesús, en su mensaje a una de las iglesias de Apocalipsis, dice: y le daré un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino quien, el que lo recibe. Tú puedes ser mi mamá, mi papá, mi hermano, mi amigo, pero tú no lo sabes, el que lo recibe. Cuando tú lees acerca del canto de los 140,000, 44, ¿sabes qué dice? 12 elevada a la potencia es 140 o 144. 144. Cuando se dice de ellos, se dice, y ellos cantan un cántico que nadie puede aprender. ¿Por qué no pueden aprenderlo los demás? Oye, que tú puedes hasta aprender un cántico en chino si te propones. Lo escuchas y tan, y después lo cantas en chino. ¿Y por qué esto no lo pueden aprender? Porque se necesita vivir eso. Tercero, lo que te voy a decir, escúchame, es locura para tu mente, pero para aquel que ha nacido de nuevo es sabiduría de Dios. Porque esto se entiende espiritualmente, no con mente natural. Entro en materia. ¿Qué sería? Vamos a colocar algunos ejemplos. Voy a hablarte de la paternidad divina, lo que hace esa fe. Permítame, como les digo, esto es tremendo. Cuando te hablo de la paternidad divina, ¿qué es lo que se traslada a la mente natural cuando se dice la paternidad divina? A mi papá, el papá de ella. Esa fe te demuestra que no es así. Impresionante. No es así. Esto es superior. Voy a utilizar un lenguaje humano. Cuando hablamos de padre, hablamos de amigo. Cuando hablamos de amigo, hablamos de padre. ¿Te das cuenta que esto es un poco enredado? Esto está interrelacionado que no se desprende. Pero para darte a comprender, yo sé que tu esposa te aman y esto te aman y te aman, pero cuando tú tienes esa fe, no es que te lo hayan dicho, no es que lo sabes, es como si lo estuvieras viendo. Lo agarras, lo hueles, lo experimentas, haces ignacia en todo tu ser. Que Dios te ama más que ningún otro. Amén. No es lo mismo aprender en el intelecto que aprender en la fe divina. Porque esto es lo que te enseña Dios. Esto es una revelación de Dios. Y solo en un alma transformada se entiende. Hermanos, yo hoy termino, pero déjenme decir, estoy hablando del mensaje más complicado que yo he predicado. Y no creo que el tiempo me alcance. Cuando eso está, tú sabes que yo hablo con mi esposa y hablo con mis hijos. Y hablo con ellos en mi problema porque sé que ellos automáticamente se ponen en mi lugar. Y sé que me van a dar algún consejo bueno. Pero la fe divina no solamente sabes, lo vives, lo ves,
lo experimenta, palpita en todo tu ser, que no hay quien te comprenda mejor como te comprende Dios. Amén. Eso es un regalo que vino en la salvación. Es mi interés por encima de almuerzo y de retiro y de lo que sea. Y me disculpan, el que quiere irse que se vaya, pero yo no pararé hasta que Dios me diga. Estoy metido en un terreno que es de la eternidad, que es celestial. Llegarás a encontrar y palparás y sentirás y entenderás, comprenderás, entenderás a Dios como la mente natural no puede hacerlo. Y sabrás que Dios te tiene paciencia. Yo sé cuando Dios quiere hablar conmigo. No me deja dormir. Y lo digo porque yo le decía a Dios, Dios, sé que lo que estoy diciendo es absurdo, pero simplemente quiero decirte algo por agradecimiento. Dios, porque cuando estoy hablando con Él, en esos momentos en que me llama, hasta la manera de orar cambia. Y yo solamente le digo, te pido por favor, sígueme teniendo paciencia. Hermano, podía seguir mostrando de cosas, pero en ese mismo orden de idea, vas a experimentar, a palpar, a sentir. Es como si un bombillo se alumbrara cuando estás en oscuridad, o como si pasara. Esto no es literal, es algo espiritual, pero tú lo experimentarás. Que solo Dios es bueno. Vas a tener esa experiencia a través de esa fe. Esa fe te hace ver a Dios. Escúchame bien, te hace ver a Dios. En toda circunstancia y en todo momento. Y te sorprenderás. A mí me gusta cuando Dios me habla, incluso por cosas que no son ni cristianas, son seculares. Pero Dios me está hablando. Aún en los momentos más adversos, vas a ver en dónde Dios se está moviendo. ¿Te das cuenta que esto es locura para la mente natural? Aquí estoy como un fanático, pero esto es real. Hermano, yo sé que el tiempo, pero Dios, dame permiso. No quiero hablar de mí para no dañar la obra de Dios. Desde que se murió mi hijo, Dios me ha hablado y me ha hablado y me ha hablado y me ha hablado. Hasta hace poco me hablaba de unas cosas, pero por razones del tiempo, yo los domingos veo una película y veo un título de una película que se llama El Poder del Amor. No es cristiano. Pero me causa tanta curiosidad el poder del amor que yo digo, bueno, si me meto en una huesera, me meto. Hermano, el caso es de un muchacho que es especial.
tiene problemas cognitivos y también tartamudez. Te lo abrevio. Su papá le salva la vida a un hombre. Eran como gitanos, algo así. Y el hombre le dice, me salvaste la vida. Tengo una hija y la hija te la voy a dar para que se case con tu hijo. Y él le dice, no puedo, porque mi hijo es especial. Mi hijo es especial. Cuando está en eso, él le dice, no me importa. No importa si es especial, que se case con él. Está breve. Se celebra la boda, todas estas cosas, pero la gente comienza a atacar y a burlarse. Y tantas cosas, mi hermano. El especial, ya con cierta edad, iba a un colegio donde ya lo llevaba y el maestro lo tenía para que tocara la campana, para que eso los muchachos. Pero él amaba mucho a ese muchacho, al punto que le dedicó tiempo para enseñarle a escribir. El especial sintió amor por esa muchacha. Se enamoró. Pero también entendió sus condiciones. Y un día se paró así y se iba a tirar a un abismo. Y cuando se iba a tirar apareció el profesor y lo estorbó. Te abrevió él. Su esposa lo saca de allí para llevárselo a su tierra. Pero él ya sabe escribir. Y él deja una carta. Y en esa carta expresa lo que una persona con problemas cognitivos logra entender. Ese hombre sufría. Cuando yo vi eso, para mí me era imposible creer que mi hijo sufría. ¿Qué podía sufrir Elisito? Porque no tenía compromiso de esto ni tenía esto. Pero cuando yo vi eso, pude entender que mi hijo también se enamoraba. Mi hijo sabía su condición. No era ajeno a eso. Cuando eso sucedió, cobró carne y cobró hueso en mí una palabra de Dios. Y escucha lo que dice. Perece el justo y no hay quien piense en ellos. Y los piadosos mueren. Y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Allí entendí que Dios le dijo a mi hijo, no vas a sufrir más. Tú vas a ver a Dios. Mis amados hermanos, es esta fe. Bendito sea el Señor. Lo que te hace. Porque vas a crecer en ese entendimiento y en eso. Pero en el buscar a Dios. Es esa fe la que te hace amar la santidad. Es esa bendita fe la que te hace sentir que estos momentos, no hay un momento mejor que esto. Es esa bendita fe que te va a hacer entender cómo debes buscar a Dios.
pero es el hecho que vengas a un culto. Dios te puede decir: me es abominación lo tuyo. Es esa fe que te hace comprender quién es el Dios a quien adoras. Permítame decirle algo, hermano, porque creo que con esto he llegado a dar a comprender un detalle. Pero es esa fe que te hace valorar más las cosas eternas que las cosas terrenas. ¿Sabe cuál es un deleite mío al ir al cielo? Volver a abrazar a mi hijo. Perdone que una vez me tome por ejemplo, pero yo estoy seguro que esta fe que opera en los que han nacido de nuevo conduce al final a esto. Nuestro mayor anhelo, ¿sabes cuál es? El día que estemos frente a Jesús y me arrodille a sus pies y pueda mirar su rostro y pueda ver su mirada de amor. Mi mayor anhelo es ese. Y es el mayor anhelo. Cuando yo escucho a Marco Vidal cantar eso, no quiero que nadie me moleste. Yo lo entiendo. Porque esa fe nos lleva a eso. Yo creo y he predicado esto porque sé, mi hermano, que estoy hablando a personas que tienen este regalo. Y lo que trato es concientizarlo, que lo tienen. Dos cosas para concluir. Número uno es que es un proceso, como te lo dije al comienzo. Cuando llegas al Señor, sí eres transformado, pero traes un molde de tu personalidad. Pero eso es lo que haces. Y en ese molde vas a encontrar adversidades, vas a encontrar pruebas, vas a encontrar tentación y vas a encontrar caída, con la diferencia que cuando el hombre ha nacido de nuevo, cae, pero no reincide. David, ¿cuándo reincidió? Eso es lo que la Biblia nos dice. Lo vas a encontrar. Pero ¿sabe qué me ha dicho Dios? Y me da esta cosa hablar eso para que no me malinterprete. Hay una verdad, hay una consigna. Sigue adelante. No más. Si me quedo mirando mis defectos, si me quedo mirando eso, el diablo gana terreno. Sigue adelante. La obra es mía, me dice el Señor. La obra es mía. Lo segundo, mi amado hermano, es que tienes ese regalo de Dios, pero también una responsabilidad. Que eso pueda crecer en tu vida. Que pueda, hermano, perfeccionarse. Que se haga cada vez de más calidad. Y para esto, te digo, los elementos de la fe, de esa fe, que debes desarrollar. Número uno es el conocimiento. Nadie puede desarrollar fe si no conoce. Comentan que una vez le preguntaron a un minero y le dijeron: ¿tú qué es lo que crees? Y él dijo: lo que cree mi iglesia.
Y le preguntaron, ¿y qué cree tu iglesia? Y él dice, lo que creo yo. Y entonces, ¿qué es lo que crees tú y qué es lo que cree la iglesia? Creemos lo mismo. Él daba por cierto las cosas, pero honestamente, así no se desarrolla una fe. Mi hermano, olvídate de ese cuento, porque eso es, no voy a decir ni siquiera complejo, voy a decir, eso es una obra del diablo. Ay, es que yo mi memoria, que mi memoria, que mi memoria. Mira, la Biblia dice que en este camino, por muy torpe que sea, no tropezarás. ¿Sabes qué es? Que sigas adelante, sin mirar más nada, que no entiendes, que no es. Sigue adelante, que la obra. Conocimiento. Segundo, mi hermano, asentimiento espiritual. Ese conocimiento, no lo tomes. Mire, enseñar es secundario. Ese conocimiento es para que te lo apliques a ti mismo, primeramente. Si ese conocimiento, si tú lees la Biblia solo para decírsela a otro y no la lees para decírtela a ti, fallas. Hay un versículo rápidamente, hermano, Deuteronomio capítulo 7, versículos 9 y 10. Simplemente, hermanos, porque póngame el 10. Esto está hablando de los que guardan el mandamiento. Y déjeme decirle, en estos días llego a esta expresión, cuando llego, que da el pago impersonal al que le aborrece. Eso se ilumina un bombillo dentro de mí. Y llego a comprender, hermano, que la persona que no camina con Dios como es porque aborrece a Dios. A pesar de todo, pero en la Biblia aborrece. Yo fui desobediente con mi papá y con mi mamá en algunos asuntos, pero no los aborrecí. Pero en el carácter de Dios y mis padres, hermano, esto es serio. Pero cuando yo estoy leyendo eso, yo digo, uy, aquí hay un hermoso sermón. Déjame decirte, lo predicaré cuando lo viva, cuando lo haya experimentado. Entonces Dios me dirá, aquí. Pero mientras tanto no. Entonces tiene que haber un asentimiento espiritual. En estas dos cosas, de conocimiento y asentimiento espiritual, se produce algo que es el tercer elemento. Confianza incondicional. Créeme que donde tengas esas dos cosas, por darte un ejemplo, podrás estar pasando por un momento difícil, pero saltará a tu corazón la palabra que dice todo obra para bien. Tú sabrás que Dios está actuando. Tres cosas entonces: conocimiento, asentimiento pero termino dándote un testimonio que precisamente porque ese es Dios, hermano. Yo voy a preparar un mensaje y Dios comienza a hablarme por una cosa, me comienza a hablar por uno, por el otro, por el otro, por el otro, y cuando vengo a ver, tengo que tener cuidado para no demorarme de tanto lo que me dice Dios. Y estaba escuchando acerca de un esclavo. ¿Sabe lo que es un esclavo? Un hombre que ha perdido hasta el derecho a la personalidad. ¿Qué puedes encontrar tú en un esclavo? Si no es amargura, resentimiento, no puedes encontrar más nada. Pero se dice que ese esclavo, él oraba y un día su amo lo sorprende. Esto lo dice Charles Spurgeon. En su época que había esclavitud, dice que su amo lo sorprende. No le dice nada, pero después lo llama y le dice, mira, en mi propiedad no admito que se hagan oraciones. Y si te sorprendo orando, te daré 25 latigazos. ¿Sabes cuál fue la respuesta del esclavo? Amo, me puedes dar 50 si quieres, pero yo tengo un amo en el cielo que me dice que devorar.
El amo dice, con que te rebeldiza, te los voy a dar inmediatamente. Y le ha dado 25 latigazos. Este hombre va y le comenta a su esposa y le dice, mija, ¿cómo te parece el esclavo tal? Resulta que me lo sorprendo orando, le digo que no lo haga. Y acontece que me da esta respuesta. Pero hay algo que me sorprende mayormente. Que después que le doy los latigazos me acerco a él y noto que no me mira con odio. Noto que no hay ningún rencor en su mirada. Todo por el contrario, siento una lástima, pero no por él. Me mira como una lástima mientras llora. Su esposa le ha dicho, pues, déjalo entonces. Si él hace sus cosas bien, ¿cómo vas a llegar a esta situación? El detalle está en ahí. Pero bueno, ya que inicio, te comento de que ese hombre esa noche no puede dormir porque se siente tan inmundo, se siente tan desesperado que llama a su esposa y le dice, estaba durmiendo y le digo, estoy en esta condición, por favor ora por mí. Y ella le dice, yo no sé orar. Yo necesito que alguien ore. Pero el único que sabe orar es el fulano de tal. Llámenlo. Y le dice, yo quiero que ores por mí. Y le dice, amo, antes de que me amenazaras, yo siempre he orado. Ese día el hombre se entrega. Pero el punto que yo les llevo, ¿cómo puede un esclavo que le han quitado todos sus derechos, que lo han reducido a la condición de un animal, que le han golpeado, y responder con lástima, responder con misericordia? Eso no es humano, eso es divino. Eso es divino. Eso es lo que hace la fe. Dios te ha dado ese regalo. Dios te lo ha dado. Cultívalo. Cultívalo. Trabaja en eso. Trabaja en eso. Porque todo lo que te he dicho es real. El reino de Dios se acercó a vosotros. Está en medio de vosotros. Solo que tenemos miopía por falta de búsqueda de Dios. Oremos, Padre. Te agradecemos, Señor.